Yo inicié cuando me tocó predicar la última vez, creo fue hace 15 días, prediqué de Génesis 4, Caín y Abel. Y quiero continuar, pero ahora el título de mi mensaje es ¿dónde está tu hermano? Y es una pregunta, ¿dónde está tu hermano? Para desarrollar ese tema, vamos a las Escrituras, Génesis 4, 8 al 11, y vamos a ver en la versión internacional. Dice: Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este de Edén. Aquí hay una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Antes de ver la respuesta de Caín, quiero que veamos la pregunta que Dios hace a Caín. Y eso me lleva al primer punto. ¿Por qué Dios pregunta algo? ¿Por qué Dios pregunta algo? En otras palabras, ¿cuál es la intención de Dios al preguntarle a Caín: ¿dónde está tu hermano? Si leemos la escritura, algo que tenemos que hacer es ver el contexto antes de lo que se está leyendo, después de lo que se está leyendo, para poder interpretar bien una lectura o interpretar bien la escritura. Pero también debemos de conocer el carácter del protagonista. Debemos de saber quién es él, con qué intención está diciendo, preguntando, cuál es el mensaje que nos quiere dejar, o interpretar bien la historia. También depende mucho de cómo se escribe. Muchas veces depende de si algo lleva coma, lleva signo de admiración, signo de interrogación, lleva acento alguna palabra, ¿sí? Porque todo eso cambia el sentido. Por ejemplo, en las redes se utilizan mucho los mensajes de WhatsApp y los mensajes a través de las redes, y notamos y a veces usamos mal las palabras. A mí me da cierto coraje cuando usamos la palabra Dios con D minúscula, porque en la Biblia notamos que Dios con D minúscula se refiere a algo que no es Dios. Pero vamos a poner, yo he tenido en ocasiones un celular, ya sea que me lo han regalado, lo he comprado, y mientras hago el movimiento ese que a veces tengo que pedirle a mi hijo Efraín que me ayude, de tener todos los contactos ya preparados solamente para descargarlos en un celular nuevo. Pero si yo tuviera un celular nuevo y no lo he configurado para obtener a todos mis contactos, y recibo el siguiente mensaje, puedo por lo menos interpretarlo de 3 formas en este caso. La primera frase es: hola papá, ¿verdad? Sin acento al final. Con la primera palabra no tengo problema, porque es una palabra de apertura, de hola, aquí estoy, ¿sí? Y entonces no hay problema con la primera palabra. Pero luego puedo interpretar la segunda palabra, sobre todo si tengo falta de aceptación. A lo mejor la primera frase que viene aquí es que yo estoy gordo y soy como una papa, y alguien me está diciendo: hola señor papa, porque así puedo interpretarlo.
es la pura verdad. Y más si hay problemas de identidad. Es una interpretación absurda, pero así llega a suceder. Hay otra interpretación, la segunda frase, si me la quieren poner. Hola, señor Papa. Bueno, si yo veo que puedo pensar que están hablándole al líder principal del catolicismo, y yo digo, se confundieron de número, ¿verdad? Ese no es, yo no soy él. Pero está la tercera interpretación, y creo que es la correcta. Hola, papá. Y aquí vemos que papá se refiere a mí. Entonces puedo pensar y decir, caray, se está refiriendo a alguien de mi familia, es mi hijo. ¿Sí? Ahora, si estoy hablando, también depende mucho la forma, la actitud, los gestos de mi mensaje. Por ejemplo, la pregunta que viene a continuación, ¿qué estás haciendo? Es una pregunta que si yo la leo, pues no voy a saber exactamente cuál es el interés o la actitud de la persona que me está hablando, a menos de que sepa de antemano cómo es su carácter, cómo es su corazón, con qué interés me está preguntando qué estás haciendo. Y si lo notamos en las palabras, esto mismo, ¿qué estás haciendo? Lo puedo decir de diferente forma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O diferentes otras. Porque es la expresión, es el sentido, es la actitud, es el corazón con lo que yo estoy preguntando. Aquí estoy haciendo una pregunta, pero aún así depende del tono de mi voz, de mis ademanes, de la intención del corazón, que muchas veces no se ve en el exterior. Yo puedo incluso fingir mi voz, poner una sonrisa y preguntar, ¿qué estás haciendo? Pero en realidad hay algo dentro que nadie ve. La pregunta puede expresar tanto enojo como ira, misericordia o amor. Existe una frase que utilizamos en las reuniones de matrimonios que nos ayuda en este punto. Y esta frase es cuando el esposo le habla a la esposa. La primera frase es, ¿cómo estás, viejita? Bueno, marido, no te recomiendo que le digas a tu mujer de cariño, viejita. Dile nuevita o algo diferente. Pero a veces la expresión de un esposo a su esposa, viejita. Y esta primera frase, ¿cómo estás, viejita? Están recién casados, entonces el hombre pues tiene mucho afecto y cariño por su mujer. ¿Cómo estás, viejita? Pero después viene otra, han pasado los años y han tenido sus conflictos y viene otra frase, ¿cómo estás, viejita? O sea, ya pasaron los años, empiezan las arrugas, empiezan los achaques y tantas cosas que ya nos conocemos y pues así es la expresión, ¿verdad? ¿Cómo estás, viejita? O sea, ya estás viejita. Pero ya pasan los años y llega a la etapa de la adultez, de la senectud, de la ancianidad. Y entonces otra vez está la misma frase, pero el esposo dice, ¿cómo? ¿Estás todavía, viejita? Como diciendo, ¿todavía vives, viejita? Como un milagro nuevo, ¿verdad? De que amaneció. Ahora, cuando yo estaba leyendo la escritura, yo estaba preguntándome, ¿cuál es el sentido de cuando Dios habla? Por ejemplo, hemos estado leyendo, he estado predicando de Génesis, y Génesis 3, 9, hay más preguntas, pero es un ejemplo nada más. Génesis 3, 9 y 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, esta pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo haría Dios esta pregunta cuando Adán y Eva pecaron? Sería una pregunta de regaño, ¿dónde estás tú? O de misericordia, de amor, de ternura, de compasión, de interés por recuperar a Adán y a Eva. Yo sé que si son jóvenes y niños aquí, sobre todo jóvenes y niños, saben cuando mamá o papá les habla, en qué tono les habla
saben si esconderse o acercarse, ¿verdad? Y entonces respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora Dios le hace otra pregunta, otra vez a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esta pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Yo no creo que la pregunta aquí de Dios, Adán y Eva, fuera de: ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? No sé tú cómo interpretes, pero yo pienso que la pregunta de Dios hacia Adán y Eva fue de misericordia. ¿Por qué? Porque si conocemos el carácter de Dios en toda la Biblia, creo que su pregunta no fue de regaño o cólera, sino sí de enojo porque el hombre falló, de exhortación para volverse a Él, de dolor, de misericordia. Yo estoy seguro que algunas veces mis hijos me han lastimado y no vienen a mí porque cuando han fallado he ido a ellos de una manera humana, egoísta, de enojo, de ira, gritándoles. Pero no creo que eso sea así de Dios. Aún Jesús entró en el templo, tumbó las mesas y exhortó a la gente ahí, les dijo: han convertido mi casa, que es casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones. Y ahí Jesús estaba airado, pero acuérdate, la Biblia dice que nos enojemos, pero que no pequemos. Pero el dolor de Jesús, y al expresar eso, no fue para maldecir a su pueblo, sino para enseñarle un principio importante de que la casa es casa de Dios. Y en este caso la casa somos nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Así que regresamos y vemos la pregunta que Dios le hace a Caín en Génesis 4:9, y es: ¿en qué sentido interpretamos esta pregunta cuando el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano? Si conocemos quién es Dios, sabemos que la pregunta no fue como cuando se te pierde un hijo en el mercado, que te acercas ahí: ay, mi muchacho, ¿dónde estará mi muchacho? ¿Dónde estás? ¿Verdad que no? Porque yo te pregunto a ti, ¿sabría Dios de lo que le estaba preguntando a Caín? No fue una pregunta para obtener una información, sino que fue una pregunta para darle una oportunidad a Caín de arrepentirse, que se diera, que se humillara, que reconociera su error, su maldad, su pecado. Y es una pregunta que ahí Dios empezó a hacer a mi corazón y a mi vida. Y es que esto nos lleva al segundo punto. La respuesta de Caín fue una respuesta porque había algo en su corazón. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Génesis 4, 8 y 9, el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y cómo me quebró esta pregunta a mí. No sé si Dios te la ha hecho a ti. Porque no hemos matado físicamente, no hemos atentado contra la vida de una persona, en el caso personal, pero Dios empezó a tratar con mi corazón. Y cuando me hizo esta pregunta: tú sabes cómo somos como humanos. Yo sé que tú eres un santo ángel del Señor y una angelita, pero cuando Dios me preguntó a mí, me ha preguntado por mi hermano, y yo como Caín en un momento dado le respondí con falta de respeto, con arrogancia, con argumentos supuestamente verdaderos de mi parte. Le he dicho en lo que me ofendió, lo que hizo, no hizo. Pero sabes, Dios conoce todo. La Biblia dice que Dios conoce el corazón, escudriña todo, sabe la verdad, sabe que he llevado a mi hermano a la muerte en mi pensamiento, en mi relación. Lo he matado en realidad en mi corazón. ¿No te ha pasado eso? Lo he enterrado en la caja de cosas pasadas y le he puesto un candado. Pero Dios habla fuertemente. Génesis 4:10, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Dice: desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. La sangre de tu hermano reclama justicia. A veces yo veo a alguien en la iglesia o amigos, mi pregunta pues a veces muy sencilla, pero en realidad es real, es verdadera. Cuando uno pregunta: ¿cómo estás? A veces sí lo sabemos ya,
a veces no. Pero quiero escuchar una puerta al diálogo, humildad que exprese su desagrado, enojo, frustración, o a veces su descontento, o lo contrario, testimonio del amor de Dios por la palabra, por su vida cambiada, transformada. Hemos escuchado en el encuentro, tuvimos un cierre tremendísimo que yo les invitaría a que no se lo perdieran cada vez que hay encuentro, porque escuchamos testimonio del poder de Dios, vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas donde testifican de que no estuvo nadie ahí, pero Dios estuvo. Otras veces mi pregunta de ¿cómo estás? Es porque en realidad no sé qué está pasando. Quizás solamente veo el rostro, pero no alcanzo a entender más allá de eso. Y a veces la pregunta es, ¿pero eres el pastor y no sabes lo que está pasando? Híjole, sí, no lo sé. ¿Te falta discernimiento? ¿Te falta de Dios? Yo creo que sí, y lo reconozco. Sí me falta mucho de Dios, pero no soy Dios. No soy omnipresente, omnisciente. Todo esto es algo que Dios ha hablado a mi vida. Estoy expresando lo que Dios ha hablado a mi vida que te puede servir. Porque en mi experiencia yo me he frustrado, me he enojado. Le he llamado incluso a algunos de mis líderes y no me han contestado. Otras veces sí. Pero yo he entendido lo siguiente, que incluso en ocasiones cuando se han cerrado las puertas y hay un muro que impide comunicarme con quien pienso, al no recibir respuesta humana, me ha enseñado que Dios quiere que lo arreglemos Él y yo. Que nadie más se meta en el asunto, que dialoguemos, que platiquemos, que luchemos como Jacob luchó en ese lugar de Jaboc. Luchó por su libertad de lo que estaba padeciendo aún ya como cristiano, como hombre de Dios. Y eso sucede cuando vas a Dios en tu devocional. El Señor te habla, te pregunta. Y yo no sé si Dios te pregunta ahorita a ti, ¿cómo está tu corazón? Es la misma pregunta que nos hace. ¿Por qué tu enojo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál es tu enojo? La prédica pasada hablé de eso. ¿Y sabes cuáles son nuestras respuestas? Pues a veces ya vamos doblando las manos, ¿no? Ay, Señor, pues cuando Dios te pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? Pues Señor, pues tú lo sabes. Pues sí lo sé. Pero quiero que me lo digas tú. Ay, Señor, es que me da pena, me da vergüenza. Pues si no lo dices tú, me dice el Señor, no va a haber sanidad en tu corazón. Yo ya lo sé, pero si lo declaras con tu boca, si te arrepientes, yo te perdono. Y entonces es donde entendemos quién es Dios y por qué nos hace las preguntas que nos hace. No nos las hace para condenación, sino nos las hace para que nos volvamos a Él. Porque Él ya lo sabe. Entonces doblegamos más nuestro corazón. Pues, ¿qué quieres, Señor? Pues, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál de todos? Pues, fulano. Ah, pues, Señor, pues lo he sacado de mi corazón. Ya no lo veo como mi hermano. Y eso pues tú lo sabes, Señor. Cuando yo leí que Caín mató a Abel, de repente somos muy juiciosos con la escritura y decimos, ay, ese tremendo Caín, ¿cómo se le ocurrió matar a Abel? Pero cuando aplicamos por el Espíritu Santo esa palabra, nosotros no tenemos a dónde más ir. Estamos en la cárcel para ser juzgados, pero en este caso la justicia es de Dios para salvación. Claro que si no nos arrepentimos es para perdición. ¿Dónde está tu hermano? Lo maté con mis pensamientos, le di carta de divorcio. Ah, no, eso no es verdad, eso es solamente en el matrimonio. Y eso me lleva al punto 3. Y aquí es donde todos batallamos en alguna manera, en algún momento. Y es el amor al prójimo, es la marca que nos distingue. Yo sé que para los teólogos la interpretación al versículo que voy a leer no es la correcta, y yo lo sé de antemano. De hecho hay un debate sobre el asunto de la marca que
Dios le puso a Caín. No sé si fue un lunar grandote en su cara o fue otra cosa, pero dice Génesis 4, 13 al 16, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Vuelvo a repetirte, no es la interpretación adecuada de la marca, pero quiero hablarte de una marca que sí es importante entre nosotros como cristianos, y es la marca que nos debe distinguir como creyentes: nuestro amor por Dios y luchar para mantener nuestra relación y nuestro amor por nuestros hermanos. Primera de Juan 4, 20, 21, ya se ha predicado de esto anteriormente, pero Dios nos vuelve a hablar otra vez, a recordar. En la NBI dice: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios le puso una marca a Caín para que nadie lo matara. Y yo hoy quiero reaccionar como lo he hecho en mi tiempo con Dios. Quiero reaccionar a la palabra de Dios y a pedir al Señor que me dé la gracia para poder amar a mis hermanos, a mis hermanas, comenzarles a amar con el amor perfecto de Dios. Y hay marcas que no podemos llevar: la marca de condenación, la marca de destrucción, la marca que va en una decadencia. Esas marcas no las queremos, ¿verdad? Porque la maldición que Dios le dio a Caín al echarlo de su presencia fue porque Caín no se arrepintió, y por eso quedó dañado, quedó marcado para que cuando él produjera no le fuese sacada la producción, y que para cuando donde quiera que fuera, en vez de ser una bendición, fuese una maldición. Pero aún así Dios dejó con vida a Caín con un propósito: expresar al mundo con esa marca que él tenía, su misericordia, de esperar. La Biblia dice que el Señor está esperando que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Entonces hay una marca que sí puedo llevar: es una marca de arrepentimiento, porque esa marca de arrepentimiento es bastante difícil de poder llevar, porque cuando yo he fallado, yo puedo quedarme con mi orgullo o puedo ceder, y entra una marca en mí de arrepentimiento, donde me estoy arrepintiendo, donde estoy diciendo: Señor, ponme la marca de arrepentimiento, ponme la marca de salvación, ponme la marca de vida, ponme la marca de paz, ponme la marca de amor, ponme la marca incluso para poder resucitar a los que ya hemos matado en nuestra mente con nuestras palabras, porque Dios tiene todo poder. Si la maldición de Dios sobre Caín fue la separación, aún después de pecar, Dios no lo mató, le puso un sello para que nadie lo hiriera, dejándole decidir si quería arrepentirse de su pecado y volverse al Señor. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Después de pelear con Dios, me doy cuenta y entiendo una vez más que con esta respuesta a las preguntas y las respuestas que Dios me da, Dios lo hace con el interés de tratar mi corazón, de arreglar mi corazón. Es la prueba de fuego para mí como cristiano del amor de Dios. La prueba de fuego para un cristiano no es su amor por Dios muchas veces, ni su servicio a Él. Tampoco es si tiene una correcta interpretación de la Escritura. No es si va a la iglesia o a un grupo Conexión. Todo eso es bueno y lo debemos de hacer.
Pero la mayor prueba que yo veo y que Dios me ha hecho a mí es la demostración real y sincera de nuestro amor hacia nuestros hermanos. Aún el amor por no solamente los que están a nuestro alrededor, pero por nuestros enemigos, por quienes odian, por quienes calumnian. Enemigos reales en el sentido de personas que tienen la intención. Si tú me dices, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le sigues haciendo para poder amar? Lo que Dios me llevó hace unas semanas, meses atrás, en una manera muy fuerte, como que este versículo resaltó y te lo quiero dejar en tu corazón. Es Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra gente como nosotros. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Dice, no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Cuando yo recibí este mensaje otra vez como una revelación fuerte a mi espíritu, empecé a entender que lo que el enemigo quiere es que nos veamos a nosotros mismos como enemigos, cuando en realidad el enemigo al que debemos de batallar y pelear es Satanás. Y entonces empieza una carrera de oración, de intercesión, de humildad, de reconocer a Jesús, momentos incluso de ayuno, oración intensa, de ver la obra de Cristo en la cruz. Él venció a Satanás, Él venció al acusador de los hermanos, y el acusador de los hermanos todavía está queriendo introducir en nuestra mente actitudes como la de Caín, de no solamente atraer a nuestro hermano y acercarle. Yo creo que no sabía Abel cuando Caín le iba a matar, porque fíjate qué interesante. Si volvemos a la historia, dice que Caín invita a Abel al campo, le dice, vente hermanito, vamos a dar una vuelta al campo, quiero hablar contigo. Y ahí le mató. Y qué terrible es sentirte que de repente dicen, te voy a invitar un desayuno. Una vez nos invitaron a un desayuno y íbamos bien contentos y bien emocionados. Nos invitan a ese desayuno y nos dicen algo que nos parte el corazón. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos llegado a hacer eso nosotros? Al cerrar la puerta, al dejar la comunicación. Y Dios habló fuerte a mi vida. Yo dije, Señor, ¿cómo le hago yo? Y Dios me dio, la lucha que tú tienes no es contra carne y sangre, dice la versión 60, sino la lucha que tú tienes es contra espíritus. Y cuando nosotros le damos lugar, Caín le dio lugar al enojo, le dio lugar, desobedeció a Dios, se lo di en la prédica pasada, al no ofrecer el sacrificio como Dios lo mandaba, lo hizo a su antojo, a su manera, cuando él quiso, como él quiso, y no agradó a Dios. Y cuando Dios le dice, ¿por qué estás enojado si tú ya sabes lo que está en tu corazón? Pero si tú te arrepientes, el enemigo acecha como un león, pero tú lo puedes dominar si te arrepientes. Y se han levantado enemigos contra la iglesia, contra tu vida, contra mi vida. Y los enemigos no somos nosotros, el enemigo es espiritual. Pero le podemos dar apertura o le podemos cerrar la puerta. Y yo estoy completamente seguro que Dios nos da la capacidad para cerrar la puerta al enemigo, al acusador. Nos levanta para poder seguir adelante en el camino que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Quiero repetir Efesios 6:12 para que te quede bien grabado, que cuando veas una situación difícil a tu alrededor, que lo primero que pienses es, Dios está llevándote a otro nivel y quiere darte su corazón, y que lo que enfrentas no es carnal, no es humano. Lo que enfrentamos es espiritual, pero Cristo Jesús en la cruz derrotó a principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Expuso públicamente al acusador de los hermanos, que es Satanás. Y de esa manera podemos vencer. Quiero que cierres un momento tus ojos. Yo sé que hay personas aquí por primera vez,
Si tú estás hoy aquí por primera vez, tú puedes abrir la puerta de tu corazón para que Dios empiece a obrar en tu vida con dos declaraciones, o es una declaración pero de corazón. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca, tú tienes que declarar con tus palabras en voz audible que Jesús es tu Señor, pero lo tienes que hacer creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él es verdad, que Él es vida. Si tú lo haces, entonces tú entras a la vida espiritual y vendrá un arrepentimiento de las cosas que uno ha hecho, de decirle: Señor, perdóname, pero también vendrá el Espíritu Santo para levantarte, animarte, afirmarte. Haz conmigo esta oración con tus ojos cerrados y en voz alta para apoyar a los que están por primera vez. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida con un verdadero arrepentimiento para salvación, para vida eterna, a través de la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario. Al morir, al ser sepultado y resucitado y ascendido, tiene poder para salvarme y darme vida eterna. Hoy respondo a la salvación que es en Cristo Jesús. Y Espíritu Santo, ven a mi vida y ayúdame a caminar en tu propósito. En el nombre de Jesús. Yo también quiero que hagas una oración en tu corazón, si quieres un poco en voz audible, que Dios está hablando a tu vida cuando te pregunta ¿cómo estás? Dios nos pregunta ¿cómo estás? Para que vayamos en nuestro tiempo con Él y le expresemos. A mi esposa y a mí nos ha gustado mucho los salmos, orar, leer los salmos, y hay algunos salmistas que están expresando su dolor, su enojo, su ira, pero entran en el momento de la comunión con Dios más íntima y donde ellos reconocen y dicen: Señor, estaba equivocado, estaba viendo mal, ahora reconozco que tú estás conmigo y que lo que yo tengo que ver es las cosas espirituales y luchar para que lo que es del reino de Dios baje a la tierra. Quiero que ores conmigo esta parte del Padre Nuestro, donde dice: venga tu reino a nuestras vidas. Y estarás orando que las cosas de Dios, el amor de Dios, la comunión de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios, venga a tu vida, venga a tu familia, venga a mi vida, venga a esta iglesia. Empieza a orar, empieza a pedirle al Señor: Padre, aquí estamos. Hoy te pedimos perdón porque como Caín hemos actuado, Señor, en egoísmo. Hemos actuado, Dios, en desinterés, y no nos ha importado en algún momento dado la vida de nuestro hermano. Pero Señor, tú nos hablas y tu voz no es de dureza, tu voz no es de juicio. La voz que tú estás expresando hoy es una voz de apertura para que volvamos a ti y para que tengamos comunión contigo y tú puedas venir a trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón para responder a ti. Hoy, Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón a la comunión contigo, que nos traerá lo necesario para poder amarte como lo hacemos a ti, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero también, como dice tu palabra, amar al prójimo, amar al prójimo. Y hoy respondemos, es la puerta de misericordia que se abre, y hoy respondemos a esa puerta a ti, Señor. Levanta un poco tus manos, empieza a adorar al Señor y darle gracias. Todos pasamos momentos muy alegres, muy felices. Son más los momentos de felicidad, de alegría, de gozo, de paz. Pero llega a haber momentos de prueba, momentos donde Dios nos confronta en lo profundo de nuestro ser y nos habla al corazón. Yo sé que es una invitación donde respondemos al Señor, y lo puedes hacer ahí en tu lugar. Lo puedes hacer ahí en tu lugar. Pero si tú quieres pasar y orar conmigo, a lo mejor estás enfrentando lo que esta familia está enfrentando, un tiempo de mucho quebranto por la pérdida de un ser querido, una enfermedad que estás enfrentando que es muy complicada, difícil, una relación familiar donde existe el amor de Dios, pero hace falta que se intensifique más y más. Así que si tú quieres, estaremos aquí al frente y estaremos
dando gracias a Dios porque Él nos habla y respondemos y recibimos del amor del Padre. Levanta tus manos. Padre, yo declaro que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, el amor de Dios, el amor de su Hijo Jesús y la comunión del Espíritu Santo está sobre nosotros. Hoy respondemos a ti, Señor. Hoy identificamos al enemigo y lo atacamos en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del enemigo que se ha infiltrado. La puerta que le hemos abierto hoy la cerramos con arrepentimiento, con confesión de pecado. Y Señor, y decimos: abre, Señor, la puerta de gracia, de misericordia hacia nuestras vidas. Abre la puerta y trae tu gracia y tu misericordia, Dios. Hoy respondemos a tu amor y a tu presencia en el nombre de Jesús.